Estrechando la brecha de nuestras inconsistencias. Puede ser un título que le haya llamado la atención a ustedes, ¿no? Quisiera que leyeran conmigo un texto que no necesariamente vamos a exponer, pero del que puede servirnos, ¿no?, de trampolín para nosotros comenzar a tratar ese tema. Y es en Santiago capítulo 3, a partir del versículo 8. Es el tema del uso de la lengua que está planteando Santiago en ese contexto. Y a partir del versículo 8 dice Santiago: ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Ahora, esta frase que viene habla de ese problema, de la inconsistencia. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Como les decía, no es mi intención exponer este pasaje, sino llamar la atención a la inconsistencia que el texto nos plantea. Como el versículo 10 dice que eso es algo que no debe ser. No debe ser que una misma boca bendiga a Dios y esa misma boca maldiga a los hombres. Porque si bendecimos a Dios y luego maldecimos a aquellos que están hechos a su imagen, estamos indirectamente maldiciendo a Dios. Santiago concluye que nos contradecimos a nosotros mismos si utilizamos nuestros labios de esa forma. Por eso el título de mi mensaje: estrechando la brecha de nuestras inconsistencias. Hay inconsistencias en nuestras vidas. Una inconsistencia es una incoherencia. Y nos referimos a acciones, a palabras, a actitudes que no cuadran con lo que nosotros profesamos creer y ser, incompatibles al que dice vivir según la palabra de Dios. Y probablemente el área en la que más se manifiestan estas inconsistencias es en la diferencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Eso fue lo que expuso el Señor con respecto a los fariseos cuando les dijo en Mateo 23: de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dicen y no hacen. Atan cargas a los demás, ellos no las llevan. Hay una incongruencia, hay una inconsistencia. Es lo mismo que el apóstol Pablo denunció acerca de los judíos en Romanos capítulo 2, cuando les dijo que debiendo ser guías de los ciegos y luz para los que están en tinieblas, se habían convertido en blasfemia y en tropiezo. Y dice el versículo 21: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Hay una blasfemia que se trae a la causa de Cristo por la inconsistencia de vida. Fariseos y judíos acusados de esto. Hay una distancia entre lo que debemos ser, lo que profesamos ser y lo que realmente somos y hacemos. Y quiero hacernos conscientes esta noche de esas inconsistencias y de la brecha que hay entre lo que debemos ser y lo que somos, con el fin de estrechar y reducir esa distancia con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra santificación responsable. Mi primer punto no necesita mucha demostración, porque me refiero a la realidad de nuestras inconsistencias.
la realidad de nuestras inconsistencias. Cuando nos vamos a las Escrituras encontramos muchos casos de inconsistencias que atrapan nuestra atención. Noé, un hombre que halló gracia entre los ojos de Dios, librado de una manera súper extraordinaria por Dios, junto a su familia. Y poco tiempo después le encontramos borracho. Una inconsistencia. Abraham cree a Dios en contra de todas las probabilidades. Por la fe hizo cosas que le valieron un lugar en Hebreos capítulo 11. Pero también le vemos diciendo medias mentiras para salvar su pellejo. Pareciera como si nunca hubiera hablado con el Dios de gloria. De una cosa lo vemos en un acto de inconsistencia. El lapso de la vida de David, desde su pecado con Betsabé hasta la confrontación del profeta Natán, parecería más la vida de un impío que de la vida de un hombre conforme al corazón de Dios. La forma en que él cayó en el pecado y luego de cómo cayó su pecado por tanto tiempo es inconsistente con su papel como el ungido de Dios y como el autor de los salmos que cantábamos. ¿O qué decir de Salomón? El hombre más sabio de la tierra cayó vencido por el pecado como el hombre más insensato. O el Señor que amonestó a Pedro por su incoherencia de no perseguir primero los asuntos del reino de Dios. Y por esto procuró tratar de quitar de la mente de Jesús el padecer, morir y luego resucitar. Y Cristo le tiene que decir: me eres tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, no estás actuando coherentemente. Y el mismo Pedro fue también reprendido por Pablo cuando le acusó de comportarse inconsistentemente en cuanto a su creencia acerca de las prácticas de los judaizantes. Entonces se comportaba de una manera cuando estaban los judaizantes y de otra manera cuando no estaban allí. Hay incoherencia, Pedro. Y tristemente, hermanos, tenemos que admitir la realidad de nuestras inconsistencias. Donde aunque por la gracia de Dios ciertamente no somos lo que una vez fuimos, tampoco podemos decir que somos lo que debemos ser, ni que hacemos lo que debemos estar haciendo. Realmente, en muchas ocasiones hacemos lo contrario. Lo contrario de lo que Dios espera y quiere de nosotros. Y Pablo da expresión a esa realidad en Romanos 7, el pasaje que todos conocemos. Y si lo que no quiero, Romanos 7:16, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Qué es lo que vemos allí? A Pablo admitiendo esta inconsistencia. Una expresión de lo que nosotros vivimos día a día. Cuando nosotros queremos agradar a Dios y nos vemos que hay una ley en nosotros que nos lleva al pecado. Pero admitir la realidad de nuestras inconsistencias es un paso importante para tener victoria sobre ellas. Hay algo saludable en la pregunta que los apóstoles le hicieron al Señor en el contexto del anuncio de que uno de ellos le iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Señor? Hay algo saludable en esa pregunta, en nosotros examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Es una realidad que muchas veces no somos coherentes con lo que profesamos ser, hermanos. Decimos ser una cosa, amar a Dios y querer ciertas cosas que actuamos con todo lo contrario a eso que decimos. Decimos que amamos a Dios, pero nos mantenemos alejados de su palabra y de la oración. Explíquenme eso. Te amo, oh Señor. Para
instante siguiente tomar una decisión totalmente contraria al amor a Dios. Somos inconsistentes cuando afirmamos que amamos a Cristo, pero en la práctica no amamos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Recuerdan el himno Gozo da servir a Cristo? ¿Realmente te da gozo servir a Cristo? ¿Y qué tal servir a sus hermanos? ¿Recuerdas el himno Tu reino amo, oh Dios? Entre otras cosas dice: Tu reino amo, oh Dios, tu casa de oración. ¿Estás en el culto de oración? Y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Por ella mi oración, mis lágrimas, mi amor, solicitud, cuidado, afán, por ellas son, Señor. Cantamos fácilmente ese himno. Y otra cosa muy diferente es si mostramos ese afán, esa solicitud y esas lágrimas, y si nuestras oraciones son por la iglesia. Tú estás orando por la iglesia, sí. Inconsistencias. Somos inconsistentes en la manera en que usamos nuestro tiempo. Conocemos el valor del tiempo, estamos conscientes de que luego de esta vida, la Biblia lo que describe, que la Biblia describe esta vida como un sueño, una neblina. Luego de esto lo que hay es vida eterna o condenación eterna. El tiempo de salvación es que el trabajo que hay que hacerlo ahora, y sin embargo desperdiciamos la vida, el tiempo en trivialidades y en banalidades. Se nos va la vida en lo que no es. Para las cosas más importantes no hay tiempo. Estamos demasiado ocupados. Todo es el trabajo, la diversión, los pasatiempos, etc. Y Dios no puede contar contigo porque no tienes tiempo para otra cosa. Somos inconsistentes con lo que decimos creer del infierno. Somos tan inconsistentes como Jonás, que se sentó a esperar la destrucción de los ninivitas después que el Señor le mandó a anunciarles que venía el juicio, y se molestó cuando el Señor actuó compasivamente. Se enojó. Y nosotros somos así. Sabemos que hay un juicio venidero y nosotros no advertimos a los hombres. Seguimos inmersos en los asuntos temporales, indiferentes a las consecuencias eternas de las personas a nuestro alrededor y alrededor del mundo. Y vivimos como si ya no hubiera nada que hacer. No, ya no hay nada que hacer. Inconsistencias. Somos inconsistentes en la fuente en la que buscamos ayuda. Porque decimos tener la palabra profética más segura. Y sin embargo nos llevamos de los consejos del mundo para hacer las cosas como ellos las hacen. Y no es extraño uno escuchar a personas que están buscando las consejerías primero en los psicólogos y no en la palabra de Dios. ¿Es la palabra profética más segura o qué es? Somos inconsistentes cuando esperamos mucho de los demás y poco de nosotros mismos. Nos pasa con el cónyuge, con los hijos, con los amigos, con los hermanos de la iglesia, con todo nos pasa. Donde nosotros ponemos el dedo acusador tan fácilmente sobre los demás y no sobre nosotros mismos. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Dice Cristo en Mateo 7:13. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Inconsistencias. Para un cristiano también es inconsistente el que sea indiferente al progreso y al avance de la causa de Cristo en la tierra. Debemos anhelar que la iglesia avance en la tierra, que es la causa de Cristo, no nuestra, no de IBCJ,
de Cristo, del que nos salvó y nos rescató. ¿Para qué nos rescató? ¿Para qué nos dio de su gracia? ¿Para qué nos tiene aquí todavía y no nos ha llevado? Ven, como yo les decía, no es difícil demostrar este punto. La realidad de nuestras inconsistencias. Mi segundo punto es, sin embargo, hablar de la temporalidad de nuestras inconsistencias. Seremos inconsistentes de una manera temporal, gracias a Dios. En un sentido podemos decir que Dios tratará directamente con todas nuestras inconsistencias. Y a lo que me refiero es a la glorificación. Dios eliminará con la glorificación completamente la presencia de nuestras inconsistencias en nuestras vidas. En Romanos 8:29 Pablo afirma que la meta de la salvación es hacernos conformes a la imagen de Cristo. Y en el versículo 17 del mismo capítulo nos enseña que seremos glorificados juntamente con Él. ¡Wow! ¡Qué unión! Esa unión con Cristo es indisoluble. Está garantizado que seremos glorificados. Eso es inconsistencia. Gritamos en el play y aquí nosotros seremos glorificados. Amén. Dice Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No son dignos de compararlos. Juan dice que seremos semejantes a Él. Pablo dice que el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Y que Cristo será formado en nosotros. Ahora estamos en la gracia, pero no estamos en la gloria. En la gloria seremos mejores que Adán cuando él estuvo en el huerto de Edén. Pero ahora tenemos el pecado remanente morando en nosotros. Hoy que encontramos que nos falta amor, celo, santidad, temor de Dios, pasión. Pero todo eso cambiará. Y el día viene en que se acabarán nuestras inconsistencias. Y eso es así porque en medio de nuestras inconsistencias hay algunas cosas que son perfectas, como lo son nuestra justificación y el perdón de nuestros pecados. Y es porque el perdón de Dios abarca todos nuestros pecados, que estamos seguros en Cristo. Su perdón abarca nuestras inconsistencias. ¿Ven, amados? El perdón de Dios no puede ser mejorado porque es perfecto. Ahora somos justicia de Dios en Él. Por eso decía Maurice Roberts, si la mitad o un cuarto de un pecado quedara sin perdonar, sería suficiente para condenarnos para siempre. Pero no, Dios perdonó todos nuestros pecados. Otra cosa perfecta que tenemos es la regeneración o el nuevo nacimiento. Esa obra del Espíritu por la cual venimos a la vida espiritual es perfecta y es completa. Esa obra no tiene reversa. Todo regenerado será glorificado. La simiente de Dios está en nosotros y es imposible que no germine de manera correspondiente para la eternidad. Es simiente de Dios, dará fruto. Esa obra es tan perfecta que Dios solo la hace una vez. No hay 2 ni 3 conversiones, no, una sola regeneración. Somos sus criaturas. Lo que antes no estaba en nosotros, ahora sí. La ley de Dios escrita en nuestros corazones. Tenemos amor a Dios, limpieza de conciencia y deleite en una nueva obediencia, porque Él lo puso ahí. En ese sentido, nuestra adopción también es perfecta. En el cielo no seremos más hijos de Dios de lo que somos ahora. Podremos disfrutar más de nuestra herencia en los cielos, eso yo espero, pero no podremos ser más hijos de Dios que lo que somos ahora. Ya fuimos adoptados en la familia de Dios. De manera que lamentamos nuestras inconsistencias. Y por esa razón miramos con esperanza y expectativa el día cuando ya nunca más seremos inconsistentes. Hemos visto entonces que la realidad de nuestras inconsistencias y hemos visto la temporalidad de nuestras inconsistencias.
Pero ahora el meollo de este tema es la batalla contra nuestras inconsistencias. La batalla contra nuestras inconsistencias. La realidad de nuestra glorificación no elimina la realidad de que durante todo el trayecto de nuestras vidas cristianas tenemos que participar activamente en el proceso de erradicación de esas inconsistencias, en lo que yo he llamado estrechando la brecha de nuestras inconsistencias. Hay una transformación inicial, la conversión, lo que ocurre en el nuevo nacimiento, ¿no? Hay una transformación inicial, hay una transformación final, lo que hemos hablado, la glorificación, pero también hay una transformación gradual, que es la santificación progresiva o gradual, algo que va ocurriendo a todo lo largo de nuestra vida cristiana. A lo que se refiere Pablo en 2 Corintios 3:18. Nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Estamos siendo transformados, fuimos transformados, conversión, seremos transformados, glorificación, y por el medio estamos siendo transformados. Y debemos con toda intención esforzarnos en tratar de reducir la diferencia entre lo que creemos y lo que realmente sentimos, entre lo que decimos que hay que hacer y lo que realmente estamos dispuestos a hacer. Hay que tratar de reducir esa brecha. Nosotros nos declaramos insuficientes. Ok, eso está muy bien, eso es bíblico. Pero entonces no oramos lo suficiente. Eso es una inconsistencia. Hay algo que hacer ahí. Decimos que nosotros no podemos llevar esta obra solos. Ok, entonces vamos a orar. Es que tú no puedes llevar tu propia vida cristiana solo. Tú no puedes dar un paso de avance en tu vida espiritual sin Dios. ¿Qué esperas para arrancar a orar? No es como la frase que decimos cuando alguien hace algo intensamente, como un loco. Comienza a orar como un loco. Cantamos cerca, más cerca, pero nuestros corazones están lejos de Él. Vamos a acercarnos a Dios. Él nos invita a que nos acerquemos. Dice, acércate y yo me acercaré. Haz algo, acércate. Y yo me voy a acercar. Dios promete acercarse. Eso es un estímulo, hermanos, impresionante para la vida devocional. Decimos creer en la enseñanza bíblica acerca del infierno, pero no hacemos nada para activamente buscar, procurar la salvación de los perdidos. Hasta dejar caer un tratadito para que lo encuentre. Pero hacer algo. ¿Qué estás haciendo? De verdad, hermanos, ¿tú crees en el infierno? ¿O necesitas ser refrescado del calor del infierno? Léete Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, y él te puede ayudar a recordarlo un poco. Oramos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos, pero albergamos amarguras y rencores contra otros. Eso es una inconsistencia. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, somos invitados por Dios a ver el amor de Dios para con nosotros. Efesios 5 nos recuerda de cómo Cristo nos perdonó, y debemos así perdonarnos los unos a los otros y imitar el amor de Dios el Padre. Lo que no debemos hacer es rendirnos en el camino ni dormirnos en nuestros laureles. Debemos proseguir corriendo en el camino de la santificación. Cosas que podemos hacer: cultiva un espíritu de vigilancia. Cultiva un espíritu de vigilancia. Si nosotros empezamos a ampliar, si nos quedamos cómodos, si no hacemos esfuerzos y vemos esa brecha ampliarse de nuestras inconsistencias con lo que decimos creer, debes velar y orar, como dice el Señor Jesucristo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay un grado de sospecha de nosotros mismos que es saludable. Soy yo, Señor. Soy yo, Señor.
Cultiva una conciencia tierna y saludable. Un creyente impenitente es una contradicción de términos. Un creyente tiene que ser alguien que se arrepiente, que se está arrepintiendo, no que se arrepintió. De manera, ¿eres tú sensible espiritualmente? No si tú lo fuiste el día que te convertiste. Yo lloré más ese día. Yo no me estoy refiriendo a si lloraste mucho o no el día de tu conversión. Es si ahora tú tienes sensibilidad a causa del pecado. Es si ahora tú tienes un corazón tierno, una conciencia que te habla y que tú escuchas y respondes. Porque pecamos diariamente. Entonces, deduzcan ustedes una fórmula matemática. ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos? ¿Con qué frecuencia? Cuídate de la glotonería cultural. Me encontré con esa frase esta semana, muy interesante. Cuídate de la glotonería cultural. Eso hace referencia al absorber indiscriminadamente el espíritu de la época, los intereses de este mundo, de tal manera que empezamos a ser conformados al mundo. Consumes tanto de la cultura que te hace a su imagen. Y ni siquiera lo percibes. Y por esa razón la palabra nos advierte contra la amistad con el mundo. Ocurre cuando tú no cuestionas nada, tú sencillamente lo haces porque tú quieres hacerlo. Y todo el mundo lo hace y empiezas a absorberlo. Sin embargo, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios en Romanos 12:2? Que no tomemos la forma del mundo ni nos adaptemos a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. El punto no es si te gusta, el punto es cuál es la voluntad de Dios. Verifica cuál es la voluntad de Dios. Cuídate de los pecados pequeños. El diablo procurará desmoralizarte y desanimarte y usará cualquier medio para recordarte que tú eres un pecador. Y usará aún los pecados que nos parecen pequeños. Debes recordar que Cristo murió por esos pecados pequeños. Esos pecados pequeños, el cúmulo de todos tus pecados lo llevaron a la cruz del Calvario. No debemos alejarnos de algunos pecados para luego echarnos en los brazos de otros pecados. Eso es una inconsistencia. Debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Aborrécelos todos. No te fabriques otro estándar de santidad que el que tenemos en las Escrituras, la ley de Dios y el ejemplo de nuestro Señor. No podemos apuntar por debajo de eso. Continúa asombrado ante las misericordias de Dios. Por eso Pablo dice a los romanos: os ruego por las misericordias de Dios. Mantente asombrado por esas misericordias. Esa debe ser tu gran motivación. El amor de Cristo nos constriñe. Al meditar y reflexionar en lo que Cristo hizo por nosotros, tiene que tener un impacto en las decisiones diarias que tomamos en nuestras vidas. Solo en una ocasión la ley de Dios ha sido cumplida de una manera perfecta en la tierra. Y fue cuando nuestro Señor Jesús estuvo entre nosotros. Esa justicia ha sido puesta en nuestra cuenta. Y además en su gran amor murió por nosotros y cargó con todos nuestros pecados. No es lo más lógico, dice Pablo, que correspondamos ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mantente asombrado por esa misericordia. Porque cuando te veas a ti haciendo poco para la gloria de Dios o impulsado muy poco para servir a Dios, debes concluir que tú estás apreciando muy poco lo que Él ha hecho por ti. Asume con nuevas determinaciones el compromiso inicial de ser un fiel discípulo de Jesús. Asume con nuevas determinaciones el compromiso inicial de ser un fiel discípulo de Jesús. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Estás tomando tu cruz. Cristo no nos prometió otra cosa que el sacrificio, la cruz,
Él nos dijo, hey, aquí te tengo una corona. No, el primero nos dijo, aquí te tengo una cruz. Hey, yo quiero seguirte donde quiera que tú vayas. Yo quiero que tú sepas que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando Pedro puso la mira en las cosas de los hombres, en las cosas temporales, ¿qué hizo él? Se desenfocó. Se desenfocó y le dijo a Cristo que no fuera a la cruz. Y nosotros nos desenfocamos igualmente. ¿Qué queremos hacer? Quitar todo lo que nos huela a cruz. Todo lo que huela a autonegación. No es posible soñar con las cosas de este mundo, gastarnos tras las cosas de este mundo sin contaminarnos. Y es por eso que Santiago dice que la religión pura y sin mácula es guardarnos sin mancha del mundo. Aprender a caminar en el lodo de este mundo sin ensuciarnos. Esa es la religión pura y sin mácula. Hay un andar digno de nuestra vocación que debemos perseguir, dice Pablo. Debemos andar dignamente de la vocación a la que hemos sido llamados. Es un andar digno, no inconsistente. Digno, de la misma altura, del mismo valor del llamado que hemos tenido. ¿Cuánto vale ese llamado? ¿Lo refleja tu vida? Los casados deben mantenerse en la batalla por ser consistentes a los votos matrimoniales del principio. Los padres deben tratar de mantener el ímpetu inicial de cuando te enteraste por primera vez que serías padre. El llamado que Dios nos hace no ha cambiado. Nuestro ánimo puede decaer, pero los principios divinos siguen tan vigentes como siempre. Estás siendo consistente. La palabra de Dios nos llama a evitar ser piedra de tropiezo para otros, evitar ser mal testimonio. Dice 1 Tesalónicas 4:12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. El buen testimonio. Pablo habla también de eso en 1 Timoteo 3, de tener buena reputación con los de afuera de la iglesia. Decía A.W. Tozer, la disparidad evidente entre la teología y la práctica entre los cristianos profesantes es un mal más destructivo en sus efectos sobre la religión cristiana que el comunismo, el romanismo y el liberalismo juntos. Lo tomó en serio él. Y hermanos, hay un lenguaje bíblico que está en contra del conformismo espiritual. Oigan este lenguaje. Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay cosas que tenemos que dejar atrás y mantener la mirada adelante. Hay cosas dignas de ser dejadas detrás porque nos afectan, nos están deteniendo nuestros pies para que no avancemos. Se nos enredan en nuestros pies. Este lenguaje de Pablo en 1 Corintios 9:24 también está en contra del conformismo espiritual. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Corre para ganar. Tú estás corriendo así. O el lenguaje de Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, a la vista de todos los testigos anteriores que han corrido, no dice, siéntate ahora en las gradas y disfruta la victoria de ellos. No, corre tú, corre. O el lenguaje de 2 de Pedro 1 cuando nos dice que nosotros debemos obrar con toda diligencia y añadir a la fe virtud y a la virtud etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo? Con toda diligencia. El crecimiento espiritual, el vigor espiritual mantenido con toda diligencia. Nunca debes creer que no puedes dar más de ti.
Nunca debes pensar que ya hiciste todo el esfuerzo. Hay más espacio para crecer, para conocer más a Cristo, para dar a conocer más su nombre, para aprender a deleitarnos más en su presencia, para prepararnos para la muerte y para la eternidad, para enseñar, para ofrendar, para hacer buenas obras, para orar por los perdidos y por los hermanos, forjar rasgos de carácter, cultivar nuevos hábitos. Corre, corre, amado, no te detengas. Cuidado con el conformismo espiritual, reduce la brecha de tus inconsistencias. Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Y Cristo nos invita a tocar y a llamar. Toca, toca y llama y se te abrirá. Toquemos, luchemos, oremos. Y dice que Dios va a bendecir. Si la oración nos ha reservado tan grandes almacenes de bendición, ¿por qué no nos encontramos más frecuentemente en oración? Nuestra falta de oración es una de nuestras inconsistencias, que a la vez provoca la presencia y permanencia de otras inconsistencias. Pídele al Señor que te ayude a vencer tus inconsistencias y a no ser tibio sino caliente para tu Dios. ¿Cuándo fue la última vez que participaste apasionadamente de algo para la gloria de Dios? Hermanos, estar fríos es un problema, pero convivir fríamente con tu frialdad, eso es un problema peor. No detectar esa frialdad, estar tranquilo con que tú estás frío. A veces veo todo lo que la Biblia dice acerca del gozo y yo lo comparo con la manera en que vivimos y yo me pregunto, ¿qué nos ha pasado, Señor? Señor, aviva nuestros corazones. ¿Es la vida cristiana algo tan pesado y tan triste? Por eso que Spurgeon decía, mientras más inconsistente es un creyente con su fe, más infeliz será. Por eso no hay gozo. Y esto me lleva a nuestro último punto. Cuando no se trata de inconsistencias. Cuando no se trata de inconsistencias. Las inconsistencias del creyente no alegran el corazón de Dios. Eso es lo que Pablo describe como cosas que contristan al Espíritu Santo. Pero hay una condición que es peor aún. Y es ser inconsistentes con la profesión de fe cristiana. Porque sencillamente no somos verdaderos creyentes. Y si ese es el caso, entonces no se trata de inconsistencias. Se trata de un estilo de vida completamente coherente con la incredulidad. En el Salmo 50 dice en el versículo 16, pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Dice, cuando a ti te hablan de la palabra de Dios y te dicen algo para corregirte con la palabra de Dios, tú brincas. Dice, cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias, das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño, te sientas y hablas contra tu hermano, etcétera, etcétera. La inconsistencia de la que el salmista habla es que no se espera que una persona que haga todo lo que aquí se describa se ponga a hablar de la ley de Dios como si la amara y como si la obedeciera. No se compagina, no cuadra. ¿Para qué hablar de la ley de Dios entonces? Pero vean, al verdadero creyente se le dice, a la luz de lo que crees, no se supone que tú hagas eso y vivas de esa manera. Al incrédulo se le dice, a la luz de lo que eres, no se supone que estés haciendo creer a los demás que amas la ley de Dios. Dos mensajes distintos. El llamado de la palabra de Dios a tal persona es a que se arrepienta y a que se ponga de acuerdo con el Señor. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Fue por eso que Juan el Bautista hacía el llamado a que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Hay un estilo de vida que es el fruto de un arrepentimiento previo. Y si no hay ese arrepentimiento, entonces se trata de una falsificación. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras. Es políticamente incorrecto.
¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Decir que somos cristianos no nos hace cristianos. No salva. Decir que somos cristianos no nos salvas. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí es relativamente fácil que alguien se haga pasar por hijo de Dios, pero nadie va a engañar a Cristo. El cielo no es para los que dicen ser de Cristo, sino para los que realmente son de Cristo. Y el infierno es para todos los demás. ¿En qué grupo tú estás? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos se lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier otra buena obra. Son personas que dicen abiertamente: yo conozco a Dios. Dice 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. O el profeta Isaías, que tiene un pasaje penetrante en el capítulo 58, hablando de su pueblo, dice: con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley como de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Parecería maravilloso. Dice: declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esos mismos que están diciendo esto, que le responden así al Señor, eran los mismos que dicen que ellos son justos, que se deleitan en conocer los caminos, que quieren estar cerca de Dios. ¿Ven el punto? La Biblia habla claramente de tantos que dicen ser lo que no son. Una vida inconsecuente, inconsistente con la profesión de fe cristiana puede ser indicativo de que nunca se llevó a cabo una obra de gracia. El autor de la epístola a los Hebreos detectó una inconsistencia en sus lectores cuando les dijo: pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y fue en ese mismo contexto que les habló del peligro de la apostasía. A la iglesia Pablo le da la instrucción en 1 Corintios 5. Dice: os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. ¿O por qué las palabras de Cristo que aparecen en Lucas 6:46? ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y por qué? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Pregunta: ¿para qué Cristo compartió eso? Para advertir en amor. Para advertir en amor. Fue un acto de bondad que procuraba que ninguno de sus oyentes se engañara a sí mismo. Si Dios en su gracia y en su misericordia te despierta para ver que tu problema no es meramente de inconsistencias aquí y allá, sino de una vida inconsistente con el Evangelio, entonces abraza el Evangelio. Abraza el Evangelio por medio de la fe y del arrepentimiento. La historia de la iglesia contiene innumerables casos de muchos que descubrieron que no eran creyentes muchos años después de creer serlo. Hombres que fueron influyentes en la iglesia de Cristo incluso,
Tu caso no sería el primero, ni sería el único. El deber de todos es, sin embargo, alinearnos con el Señor. Alinearnos con el Señor. Y la imagen que a veces tengo delante de mí es la de hombres y mujeres a quienes le están administrando los primeros auxilios. El pulsómetro solo presenta una línea recta. No hay pulso. Se le aplican choques eléctricos, pero nada sucede. Despejen otra vez más. No hay vida. Sermones van y sermones vienen. Libros van, libros vienen. No hay vida. ¿Fue que nunca hubo vida? ¿O es que hay una vida pero ha llegado a su más mínima expresión? Sea una cosa o la otra, nuestra esperanza está en el mismo lugar. Y yo quiero concluir pidiéndole que leamos juntos Ezequiel capítulo 37. Yo le pido al Señor, les ruego y les suplico al Señor, le he suplicado todo este día que el Señor envíe su espíritu y le dé vida a los huesos secos. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces Él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ven ustedes la dependencia del Espíritu de Dios, rogando al Espíritu que envíe la vida. Y profeticé como Él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces Él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto profetiza y diles: así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Solo Dios conoce los corazones. Dios conoce cómo está el corazón de cada uno de nosotros y lo que nosotros necesitamos para poder tener vigor espiritual y vivir para la gloria de Dios y gastarnos en el servicio del Señor, que es digno de todo a minutos, segundos de nuestra vida y nuestra existencia aquí sobre la tierra. Él que conoce tu corazón, Él traiga su espíritu con poder y produzca vida, vida en abundancia para la alabanza, la gloria y el honor de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No te mantengas en tibieza y mucho menos en frialdad, y sé caliente para la gloria de nuestro Dios.
Oh, que el Señor nos ayude a reducir la brecha de nuestras inconsistencias. Tenemos esperanza y nuestra esperanza está en el Espíritu de Dios. Oh Espíritu, ven y trae vida.